Jesús, contigo en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es Sábado Santo. Una antiquísima tradición une a los católicos en este día, antes de la llegada de la Vigilia Pascual, en torno a la Virgen María. Nos reunimos junto a ella para acompañarla en su dolor, pero también para aprender de ella cómo es capaz de llevar ese dolor. Cómo una madre puede afrontar sin desesperarse ver a su hijo torturado, crucificado, sin dudar del amor de Dios y sin desesperar. Pero quiero aprovechar esta meditación que tradicionalmente se llama de los dolores de María, recordando que el sufrimiento de la Virgen, de igual manera, aunque con menor intensidad, el sufrimiento de cada uno de nosotros es cooperador, colaborador con el sufrimiento de Cristo en la cruz. En la carta de San Pablo a los Colosenses, en el primer capítulo, los versículos 24 al 28, San Pablo escribe a los cristianos de aquella ciudad de Colosas y les dice que se alegra de sufrir por ellos. Y añade una frase que, si no hubiera sido escrita por San Pablo, resultaría de muy difícil aceptación. Dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión, a los sufrimientos de Cristo. San Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas, doctor de la Iglesia, comentando estas frases de San Pablo en la carta a los Colosenses, dice que ese completar en la carne propia no significa que a la pasión de Cristo le faltara algo para redimirnos. La pasión de Cristo fue necesaria y suficiente. No le faltaba nada para redimirnos. Pero, sigue diciendo San Alfonso María, pero entonces, ¿por qué dice eso el apóstol? Y cita al gran teólogo medieval Santo Tomás de Aquino. Según San Alfonso y Santo Tomás, hay una pasión o un, resarcimiento objetivo. Cristo objetivamente sufre su pasión, que es redentora para cada uno de nosotros, pero dice que hay también una pasión subjetiva. Aquella según la cual cada persona acepta los frutos de esa pasión y coopera con esa pasión. Y eso es lo que está diciendo San Pablo. Me alegro de sufrir por vosotros. Dice San Alfonso, no solamente colaboramos con la pasión de Cristo, siendo la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, necesario y suficiente. Pero no solo colaboramos con la pasión de Cristo con nuestra oración o con nuestras obras, por ejemplo, él que estaba haciendo ese extraordinario apostolado yendo de ciudad en ciudad, sino también con nuestro sufrimiento.
la sociedad nos dice que el enfermo no sirve, el anciano es un inútil que solo da guerra y gasta dinero público. La sociedad nos dice que solo sirve el que tiene, como que suele decir, calidad de vida, y que los demás poco a poco deberíamos ser eliminados. Eso es lo que dice la sociedad, lo que dice el mundo, pero no es lo que enseña la Iglesia y lo que enseñó Jesucristo. Nosotros podemos colaborar. Podemos hacerlo no porque le falte algo a lo que Cristo ha hecho, sino porque Él ha querido que nos unamos a su pasión y que con nuestra oración, con nuestra actividad apostólica o caritativa y con nuestro sufrimiento vamos a ser útiles y cooperadores de esa redención. Es lo que decía Santo Tomás, la pasión subjetiva. Pues bien, si esto es así, y lo dice un doctor de la Iglesia como San Alfonso, y lo dice un gigante como Santo Tomás, y lo dice un apóstol como San Pablo, si esto es así, quisiera que hoy en este Sábado Santo dirigiéramos nuestra mirada hacia la Santísima Virgen María, al pie de la cruz. Que nos fijáramos en ella para acompañarla, pero también para aprender, para darnos cuenta de que ella no fue solo una espectadora de aquella tragedia, sino una colaboradora de aquella tragedia. Fue una colaboradora no porque contribuyera al sufrimiento de Cristo, sino porque contribuyó a la redención que Cristo y solo Cristo nos ganaba. Uno puede pagar un precio por un producto, pagar el precio justo que le han pedido y puede dejar una propina. Esa colaboración es una colaboración que Dios quiere. Cuando sufres, no eres un inútil. Cuando eres anciano, no eres una persona que solo puede recibir. No eres una persona que solo das molestias y cargas. Si unes tu sufrimiento al de Cristo, eres un colaborador de Cristo en la obra de la redención, empezando por ti y por los tuyos. Desde esta perspectiva, nos fijamos en las llagas de María. En la meditación del oficio de ese Viernes Santo, ayer hablaba de las 5 llagas de Cristo. Decía, la primera de esas llagas es la decepción, el sufrimiento que le produce la traición de sus amigos. Fue la primera que experimentó en casa de Caifás cuando Pedro le negó. La segunda fue el dolor físico, terrible dolor físico de la flagelación. La tercera fue la sensación de impotencia. Está atado a la columna en el pretorio, después clavado al madero, la impotencia. No podía ni siquiera aliviar el sufrimiento de su madre, que estaba allí delante. Después vino la duda, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La duda, que fue el momento de mayor dolor, porque junto al dolor físico estaba el dolor psicológico, el dolor espiritual. Y por último, el fracaso. ¿Para qué ha servido todo esto? ¿Qué queda? ¿Un puñado aquí al lado mío? Nada. 5 llagas, las mismas experimentó María. ¿Cómo tuvo que vivir ella la traición de Judas?
la negación triple de Pedro, la cobardía de todos los demás, menos San Juan, jovencito a su lado. Una madre normal hubiera sentido rabia, enfado, pero María no era una madre normal, era la Inmaculada. La Inmaculada comprendió el dolor de su hijo, se miraban a los ojos y se entendían perfectamente. Hablaban de corazón a corazón sin palabras, de Sagrado Corazón a Inmaculado Corazón. María sabía lo que sentía su hijo, lo sabía, el sufrimiento que le habían causado aquellos que hacía poco habían dicho que estaban dispuestos a morir por él, y unió su sufrimiento al suyo. Y el mordisco de la tentación para hacerle odiar a aquellos que habían traicionado a su hijo, ni siquiera hizo mella en ella. Unió su sufrimiento al de Cristo, perdonando también como Cristo a aquellos que le habían decepcionado y traicionado. Siempre he pensado que si Judas, cuando intentó salvar a Jesús en el último momento, devolviendo las 30 monedas que había cobrado, si en vez de irse directamente a ahorcar, se hubiera ido a ver a María, Judas no se habría suicidado y hoy sería uno de los 12 venerados apóstoles. María sufre cuando traicionamos a Jesús. La hacemos daño a ella cuando renegamos de nuestras promesas. Pero no nos insulta, no nos increpa. A aquel Juan que tenía a su lado le abrazaba fuertemente mientras él lloraba. Y lloraba quizá no solo por el dolor de ver a Cristo así, sino porque también sentía vergüenza por no haberle defendido mejor. Unió su sufrimiento al de su hijo y colaboró atravesando esta primera llaga con nuestra redención. La segunda llaga era el dolor físico. No consta que a la Virgen le hicieran nada, no era costumbre ni romana ni judía maltratar a las mujeres. Había respeto hacia, por lo menos, la madre que estaba allí. Nadie se metió con ella. Pero o no conocemos lo que es una madre, o si conocemos lo que es, sabemos que se hubiera puesto en el lugar de su hijo para salvarle a él, se hubiera ofrecido en su lugar. Y que cada una de las heridas del cuerpo de su hijo le hacían daño a ella. Si Cristo sudó sangre sin haber sido todavía tocado por los látigos, la Virgen María sudaba sangre en su corazón al ver el sufrimiento de su hijo. Pero ese sufrimiento, esa llaga, que no nos podemos ni imaginar lo dolorosa que fue para la Virgen contemplar la escena de su hijo totalmente torturado, destruido, contemplar la escena de verle sufrir solo para poder respirar. Ese sufrimiento no la llevó a la desesperación ni al odio. Lo mismo que su hijo. En silencio, pero lo mismo que su hijo, dijo: Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Y así, con el perdón, hizo suyo el sufrimiento de Cristo y cruzó con él, junto a él,
sosteniéndole a él, cruzó esa segunda llaga. Y después vino la tercera, la impotencia. Cristo hubiera querido evitarle a su madre el sufrimiento y hubiera querido también evitar tanto sufrimiento en el mundo. Es un misterio el por qué eso no ocurrió. Había hecho tantos milagros. Y sin embargo, en aquel momento le estaban retando para que hiciera uno más con él mismo, que se salvara. Y no lo hizo. No quiso hacerlo. Tenía que pasar por esa puerta estrecha. Y lo mismo María, al pie de la cruz. Ella, que sabemos que ha conseguido tantos milagros de su hijo, que consiguió aquel milagro de Caná, el primero de los que son conocidos. Ella al pie de la cruz también se siente como él impotente. No puede evitarlo. No puede bajar a su hijo de la cruz. No puede ni siquiera darle agua cuando él la pide. No puede enjugar su rostro lleno de sangre que le cae por la cabeza. No puede hacer nada. Al pie de la cruz solo puede hacer una cosa: sufrir y estar ahí, no huir. Sufrir y estar ahí. Y ofrecer ese dolor junto al de su amado Hijo por nuestra redención. Cristo nos redime y la Virgen colabora con esa redención y nos enseña sufrir y estar ahí. No eches a correr, no huyas, pídele a Dios la fuerza, únete a Cristo en el dolor. Después vino la cuarta llaga, la peor, la más difícil, más que los latigazos, porque los latigazos ya los tenía en el cuerpo y el dolor era espantoso. La última tentación, la duda, el mordisco de la duda, en esa sensibilidad de Jesús, prácticamente ya muerto, con una cantidad enorme de sangre derramada, con su cerebro con muy poca sangre ya, con muy poco riego, costándole tanto poner un poco de aire en sus pulmones. Ahí aprovecha el demonio. Tu padre no te quiere, le dice. Tu padre te ha abandonado. No es verdad que eres Dios. Un Dios no moriría así. Te has engañado a ti mismo. Eres un iluso. Eres un soberbio. ¿Por quién te tienes? El grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Simboliza y recoge, resume todos nuestros gritos, todas nuestras dudas de fe, todas nuestras preguntas. Y la Virgen lo está viendo y oyendo. Ella le sostiene en ese momento. Le sostiene con su mirada, con su silencio y con su corazón. Y ella colabora con su Hijo en ese terrible momento, renovando las palabras que le dijo al ángel Gabriel el día de su encarnación. Aquí está la esclava. Una esclava, un esclavo. No pide explicaciones. Un esclavo no dice por qué, simplemente obedece. Hágaseme según tu palabra.
lo había vivido siempre. Era la Inmaculada. Lo vivió así, sin hacer preguntas. Cuando llegaron a Belén, embarazadísima, y no había sitio en ninguna posada. Lo vivió cuando tuvieron que huir a Egipto para salvar al niño. Lo había vivido estando en Nazaret y su hijo por los caminos de la Galilea o de la Judea, metiéndose en problemas, y cuando le llegaban los rumores de que tu hijo tiene muchos enemigos. Siempre había dicho, aquí estoy, soy la esclava. No me tienes que dar explicaciones. Y su hijo lo sabía. Y bastaba la mirada de su madre, que le sostenía en ese momento, para una vez expresada la duda, decir poco después, todo está concluido, me fío de ti. Aún faltaba la última llaga, el fracaso. Está muriendo, su hijo está muriendo desangrado, no le queda ya fuerza para nada. Y quizás se preguntó para qué ha servido todo después de la duda. Y sin embargo, aún fue capaz de decir y de vencer esa tentación, ese dolor, esa llaga. Aún fue capaz de decir, todo está cumplido. Es decir, he hecho lo que tenía que hacer. Esto no es un fracaso. Lo parece, lo parecerá. Mis enemigos se frotarán las manos y esta noche harán una fiesta. Pero esto no es un fracaso. Y María cruza con él esa llaga, esa puerta estrecha. Y ella, desde la fe, le dice a su hijo, no has fracasado, no has fracasado, aquí estamos nada, unas cuantas mujeres y un jovencito, pero no has fracasado. Poco después, con la resurrección, todo cambió. Y hoy, que somos 1.400 millones los católicos y muchísimo más, por supuesto, los cristianos que en su conjunto, hoy puede resultar fácil decir aquello no fue un fracaso, pero en aquel momento no había prácticamente nadie allí. Él estaba muriendo. Todo decía, es un fracasado. Pero él no creyó que era un fracaso y ella le sostuvo. No has fracasado, hijo mío, porque has hecho la voluntad de Dios. Y muriendo, nos estás salvando y para eso es para lo que tú y yo sabemos que has venido. Cuando sufres porque te sientes engañado, traicionado, decepcionado, cuando sufres porque estás enfermo, cuando sufres porque te sientes impotente para ayudar a los tuyos, a los que amas y no puedes evitar que se equivoquen y que se hagan daño o hagan daño a otros. Cuando sufres porque tienes preguntas sin respuesta y no hay una voz del cielo que te aclara las dudas. Y te preguntas y le preguntas ¿por qué? Cuando sufres, cuando te da la impresión de que todos tus esfuerzos no han servido para nada o para tan poco, que tantos años de trabajo, de lucha, de sacrificio han dado los frutos que pensabas que iban a dar. Cuando sufres, piensa en Jesús, piensa en María. Completo en mi carne lo que falta para los sufrimientos de Cristo. La pasión objetiva
era necesaria y suficiente. Cristo nos salvó y solo Él nos salvó. Pero el Señor quiso unirnos a su sufrimiento para colaborar con Él. Cuando sufres, no eres un inútil. Eres la persona más útil, más importante. Los demás no lo verán así, tampoco veían así a Cristo crucificado. Le veían como un despojo humano sin valor ninguno. Y sin embargo, en ese momento es cuando Él era más útil en toda su vida. Ningún milagro fue tan importante como derramar su sangre. Cuando sufres, no pienses que no sirves para nada. Une tu dolor a su dolor. Une tu dolor al de Cristo y al de María. Siéntete útil, incluso aunque te lo tengan que hacer todo, porque ya no vales para hacerte las cosas a ti mismo. Cuando sufres, estás colaborando con la redención de Cristo. Ofrécelo por los tuyos. Es lo más importante que puedes hacer por ellos, más incluso que cuando has trabajado y has hecho tanto para que salieran adelante. Tu dolor, sea cual sea la causa de ese dolor, colabora con esa redención. Con María, como María, de ella aprendemos. Y lo que tenemos que hacer es pedirle a ella, Madre del dolor, Virgen desolada, María dolorosa, María de las angustias, pedirle a ella que nos ayude a estar siempre junto a Cristo en la cruz, unidos a Él, sin bajarnos de la cruz, como tampoco Él se bajó de la cruz. Que así sea.